¿Cómo están, queridos hermanos? Es un privilegio estar con ustedes un domingo más y compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Les invito a que me acompañen a orar para comenzar. Amado Señor, Dios soberano, venimos ante ti con una actitud humilde, reconociendo, Señor, de que necesitamos de tu guía, de tu luz, que alumbre nuestras tinieblas. Disponemos, Señor, nuestro corazón para escuchar tu voz, para que nos ayudes, Señor, nos ayudes a examinarnos, pero también, Señor, a apreciar la enseñanza para ponerla por obra. Permite que podamos atender debidamente y dar seguimiento conforme a tu verdad. Te lo pedimos, Señor. También te pido, Señor, por mí, para que seas tú usándome, permitiéndome presentar fielmente el Evangelio y tu enseñanza, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy tenemos como título la mansedumbre del reino de los cielos. Y justamente estas semanas que hemos estado dando las predicaciones sobre el Sermón del Monte, la primera parte, que son las bienaventuranzas, el Señor nos sigue enseñando bienaventuranza tras bienaventuranza sobre las cualidades que deben distinguir a los habitantes del reino de los cielos. Porque es cierto, vamos a vivir en los cielos, pero, y eso va a ser pleno, vamos a ser glorificados, pero justamente el proceso comienza aquí. Por eso es muy importante que nosotros contrastemos nuestra vida como ciudadanos del reino de los cielos con las costumbres y actitudes de las demás personas en este mundo. Estas bienaventuranzas, hermanos, no nos hablan acerca de lo que alcanzaremos en el futuro, sino lo que somos, lo que debemos ser ahora en esta vida. Por eso Jesús no dijo bienaventurados serán los mansos, o serán los pobres en espíritu, o serán los que lloran, sino bienaventurados los mansos, los pobres en espíritu, los que son. Es por eso que todo cristiano debe procurar no perder su hoy, sin haber dado a relucir estas cualidades, o haberlas procurado en su vida. Como un pobre en espíritu, nunca olvidando diariamente que Dios se compadeció de su ruina espiritual y que pudo aceptar esa gracia y gozar de la total dependencia de su Señor para subsistir un día más. Estamos aquí un día más por esa gracia. Y no solo eso, somos pobres en espíritu que lloran, que se duelen hasta las lágrimas por nuestras rebeliones, por las cuales nuestro Señor tuvo que padecer y morir en la cruz. Y como esto no es solamente de nosotros, también nos dolemos de toda especie de maldad, de injusticia, de dolor o sufrimiento que pueda causar el pecado con los que nos rodean. Y hoy añadiremos una más, que es la mansedumbre. Seremos pobres en espíritu que lloran mansamente. Y así. Pero, ¿qué entendemos nosotros cuando el Señor se refiere a lo que es una persona mansa? ¿Y por qué el Señor diría que los mansos heredarán la tierra? Si en la historia nosotros hemos visto que son los violentos, los que con fiereza, con ira, con bravura han tomado y han conquistado reinos, tierras. ¿No parece ser un poco contradictorio? Incluso Dios, al hacer que su pueblo del pacto conquistara y tomara la tierra prometida, hizo que lo hicieran con gallardía, con valentía, con gran fuerza. ¿Y el Nuevo Testamento no nos habla acaso que el reino de los cielos no sufre violencia y son los violentos los que la arrebatan? Entonces, parece un poco no encajar con este concepto de que el Señor
nos llama a ser mansos y heredar la tierra. ¿A qué clase de mansos se está refiriendo el Señor en este sermón del monte? Pues comencemos diciendo, hermanos, que el Señor nos hace un contraste total. Porque mientras el mundo llama dichosos, bienaventurados, felices, aquellos poderosos, orgullosos, esforzados por sus propios méritos y logros terrenales, el Señor llama bienaventurados los mansos. Los mansos cuya connotación podemos darle de tres maneras. Primero, aquellos que con esa mansedumbre, con ese espíritu afable, cariñoso, dulce, conducen, instruyen, aconsejan, exhortan y también corrigen a la grey. Todo esto para bendición de la iglesia, para bendición y para la gloria de la misión del Señor. También veremos cómo es que esta mansedumbre apunta al hecho de un gobierno y dominio propio que ocurre por la obra del Señor en nuestros corazones. Y como último, la mansedumbre apunta acerca de un carácter humilde que acepta la soberanía, la voluntad del Señor, a pesar de lo que parezca ante nuestros ojos. Por eso, queridos hermanos, cuando vemos al Señor como un gran rabino, no solamente con esa habilidad de enseñar este sermón, sino de también tener esa paciencia, no solamente para instruir acerca de los que no son cercanos a Él, como también aquellos que están cerca de Él, como lo eran los discípulos. ¿Cuánta paciencia habrá tenido el Señor con aquellos discípulos a quienes llamó hijos del trueno? ¿De qué manera también procederemos nosotros cuando nos toque, cuando estamos en esa herencia de la tierra? Recuerden que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, ¿verdad? De ellos es la tierra. ¿Y tuya no es acaso la tierra, tu hogar, tu casa, tu trabajo, tu familia, el lugar en donde estás, que Dios te ha otorgado para que seas de bendición ahora? ¿O solamente te has quedado viendo el futuro? Ay, tendré un terrenito celestial, pues ya en los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando el Señor nos habla estas palabras para hacer la bendición de ser mansos en esta vida, para este espíritu a edificar a otros. E incluso cuando vemos en las epístolas, el apóstol Pablo habla a los corintios. Si nosotros vamos a nuestra Biblia, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1, va a decirnos: yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes, soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes. Les ruego esto por la bondad y por la dulzura de Cristo. De manera que Pablo, como un pastor, sabía cómo proceder con los hermanos, con la congregación, con ternura y con bondad, pero también como cuando era necesario también corregir. E incluso cuando él había sido ofendido por algún hermano, escribía cierta disciplina que debía de tener, pero también él escribía juntamente con eso el perdón que se le daba, la restauración. Justamente ese es el enfoque. No se trata solamente de hacer hincapié en el error del hermano, sino de procurar su restauración. Y de esa manera, ¿cuántos pasajes de las epístolas nos llevan a eso? A crecer pues en la gracia, en la vida práctica, en el trato de unos con otros. Podemos verlo también en la conducta de nuestro Señor Jesucristo, que incluso que después de 40 días, Él mostró eso después de escuchar de sus discípulos, pues, ¿cuándo restaurarás el reino? Pues, Señor. Y aún así les dijo, pues esperen la promesa del Padre, que vendrá el Espíritu sobre ustedes y me serán testigos. Y ahí ellos pudieron comprender claramente la misión del Señor y no solamente enfocarse
en sus propios deseos. No limitar la misión, la obra del Señor solamente a una región, a una nación en específico, sino que abrace y alcance toda la tierra habitada. Ahora, hermanos, no solamente la mansedumbre nos habla de ese buen trato, sino también como un dominio del carácter. Por eso, incluso la palabra manso, que es praus en el griego, nos va a hablar acerca de una virtud que está en equilibrio entre dos grandes extremos. Podemos decir incluso Aristóteles como filósofo ponía la mansedumbre como un punto medio entre aquel que es extremadamente airoso, como alguien iracundo, y al otro extremo, como alguien realmente falto de ira, como lo es un apático. Entonces, el punto medio se hallaba la virtud de aquel que es manso, como aquella persona que puede indignarse debidamente. Y esa persona que sabe indignarse correctamente debe de tener un claro dominio propio de su vida, de sus emociones, de sus pensamientos. Y claro, el problema está en que muchos de nosotros estamos acostumbrados a indignarnos indebidamente con facilidad. Por ejemplo, cuando hieren nuestro orgullo, cuando alguien en lugar mío recibe un reconocimiento y reacciono con enojo y crítica. O cuando realizo un trabajo y me equivoco, o alguien corrige lo que estoy haciendo y me indigno, pues porque tocó mi orgullo, ¿no? Es una injusta indignación. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, el hermano mayor del hijo pródigo se enojó después de escuchar lo que su padre había hecho con su mal hermano y se rehusó entrar en la fiesta. Lucas 15, 28. Y hay veces puede ser este mismo proceder, podría ser este sentir en alguien cuyo corazón ve que Dios hace misericordia con alguien que ni siquiera iba a la iglesia, pero que Dios le abrió la conciencia al pecado y le dio esa gracia de ser salvo y de creer en Cristo. Podemos también incluso caer en el equívoco del deseo de la venganza, porque cuando pedimos que el Señor nos haga justicia y haga justicia sobre el lugar, sobre nuestra tierra, porque estamos cansados de ver el sufrimiento y el dolor de la gente, puede que esa oración se desvíe por nuestra carne y pidamos venganza en lugar de justicia. La línea es muy delgada. Por ejemplo, cuando deseamos incluso que Dios retribuya debidamente, pero se cae en el pecado de buscar el fracaso del otro y jactarnos sobre ese fracaso, aun cuando esa persona se lo merece. Por ejemplo, los edomitas, en Abdías 1:12, cuando durante la invasión babilónica a Judá, cuando veían que sus parientes, porque Israel es pariente de Esaú, ¿verdad? Los edomitas eran la descendencia de Esaú, y veían cómo es que ellos eran prácticamente invadidos, eran perseguidos, llevados cautivos, y ellos se jactaban y encima buscaban que sean totalmente destruidos. A ellos el profeta Abdías les habla y les dice: ¿por qué te jactaste en el día del castigo de tu hermano? No debiste de hacerlo. Y si ustedes lo leen, es hermoso, es precioso, pero nos llama a reconsiderar, y si nos vamos a indignar, que sea debidamente, no tras un mero deseo de la carne. Thomas Watson dijo que la ira es justa, la indignación puede ser justa cuando se dirige al pecado, pero es injusta cuando se dirige al prójimo. Es ahí donde vamos a discernir bien en dónde estoy poniendo la mira, en dónde está dirigiéndose mi oración. Y por otro lado, hermanos, la mansedumbre del reino dista mucho de estas cosas que hemos dicho, que muchas veces tienden por nuestra naturaleza pecaminosa.
Pero la mansedumbre del reino no busca justificar nuestras heridas de nuestro ego, sino por el contrario busca y defiende todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de alabanza ante los ojos de nuestro Dios. La mansedumbre de los habitantes del reino trae grandes cambios para bien en los lugares, en las tierras las cuales Dios les ha otorgado como herencia. Tu familia, tu trabajo, tu ambiente social. Esta es la mansedumbre que nos mueve a salir a favor de las cosas que están ocurriendo indebidamente, a no quedarnos quietos o pasivos. El Señor mueve el corazón manso, reacciona ante la injusticia y la denuncia. El Señor despierta las conciencias y el deber moral de nosotros, y Él pone el querer como el hacer para hacerlo. Sin ello, imagínense cuánto la maldad avanzaría, pero Dios la refrena de esta manera. ¿Acaso no se realizaron grandes cosas a partir del sentir de lo que Dios puso en personas que se indignaron justamente por causas debidas? Por ejemplo, contra el racismo, contra la desigualdad, contra la explotación. ¿Cuántas cosas el Señor no obró en su gracia general a través de estas personas? Muchas incluso sin ser cristianas. Martin Luther King Jr. luchando contra la desigualdad racial, contra la desigualdad económica, a través de una resistencia no violenta. Y nos damos cuenta ahí que el corazón manso no devuelve mal por mal o del mismo método en lo cual ha sido ofendido, sino lo hace proceder debidamente. En 1963 se recuerda la marcha sobre Washington por el empleo y la segregación racial, exigiendo mejores oportunidades. Esto es algo que se recuerda. En cuanto a la desigualdad, incluso hasta cuando uno protesta, pero a través de escritos y obras. Por ejemplo, José María Arguedas denuncia el racismo y la desigualdad indígena a través de su obra, Los Ríos Profundos. Los invito a que puedan leerlo, ¿no?, cuando tengan en su tiempo libre. Retrata ese dolor, ese choque de desprecio entre los indígenas y mestizos, ¿no?, a través de un personaje ahí. Se los dejo para que puedan buscarlo. Y contra la explotación, hemos cantado, puso, se encuentra verdaderamente con práctica y deja esto de lado y procura abolir eso que antes hacía. Tanto fue su influencia que influenció a William Wilberforce, que se volvió político, reformador y que luchó contra esto. Y no solo se quedó en luchar contra la esclavitud, sino también abarcar otras más áreas. Luchar contra la explotación infantil, la crueldad animal, la explotación a los pobres, reformas penitenciarias y muchas cosas más. De manera que vemos que un corazón manso no solamente se queda en responder debidamente, sino que va más allá. Con el dominio propio se indigna debidamente. Y el mejor ejemplo de todos lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto, el bienaventurado, como lo dice la Escritura. Él es a quien debemos de mirar, porque nuestro Señor se indignó en gran manera. Y hemos leído en nuestra antífona Marcos 10 del 13 al 16, ¿no?, que nos habla acerca de lo que ocurrió. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús cuando los discípulos impidieron que los niños se acercaran y recibiesen la bendición del Señor? ¿Qué pasó? El Señor Jesús se indignó. Esa es una cualidad de mansedumbre. Para aquellos que solamente pensábamos que mansedumbre era ser amable o dócil. Este sentido de mansedumbre hace que nos indignemos por algo justo, algo que merece ser cambiado. Y es por eso que dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan. Entonces nos llama a la reflexión y nos llama a decir de qué manera
quizás las iglesias evangélicas estamos impidiendo que más niños se acerquen a Cristo. Incluso qué omisiones en nuestros actos pueden estar causando esto. Como padres, ¿qué estoy haciendo? Que estoy impidiendo que mi hijo se acerque a Cristo. O al revés. Cuán gran bendición o cuán bienaventurada es esa iglesia local que hace todo el esfuerzo posible, que se desgasta y se dedica fielmente a acercar a los niños, a más niños, a que conozcan a Jesús como su Señor. Y no solo lo vemos en ese pasaje, más adelante el Señor va a decir en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso, praus y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De manera que nos damos cuenta que es el Señor que influye en nosotros, nos transforma, ¿no? Nos moldea como personas mansas, personas debidamente indignadas, personas amorosas, prestas, capacitadas para pastorear. Y no solamente se indignó en estos pasajes, sino cuando se purificó el templo, cuando el Señor se enardece, ve los puestos de los campistas y lo vuelca a las mesas, echa fuera a los animales y dice: mi casa es casa de oración. Usted lo ha vuelto cueva de ladrones, que dice. Entonces nos damos cuenta ahí que mostró mansedumbre también. Es algo justo. Habían vuelto el lugar de oración un mercado. No indignarse de ello es carecer de esta mansedumbre. De esta manera vemos que la actitud mansa, hermanos, ha transformado toda postura apática en acciones a favor de la justicia del Señor, y que a su vez la ausencia de esta actitud produce indiferencia moral, ética, y también permite el pecado. Por eso tengamos en cuenta esto. Y también por esa razón, en Efesios 5, del 15 al 17, el apóstol Pablo va a decir que procuremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo el Señor va a ejercer dominio y control sobre cada aspecto de mi vida si no soy lleno de su Espíritu? ¿Alguno de ustedes ha leído el libro del Principito? Es un libro muy bonito, deja buenas enseñanzas morales, nos hace reflexionar en algunas cositas, pero yo quiero hablarles especialmente en una parte de esta historia, cuando el Principito en sus viajes se encuentra en un campo con un zorro, y lo llama al zorro para que juegue con él, pero el zorro le dice: no puedo ir a jugar contigo, no puedo acercarme a ti, necesito ser domesticado para ir hacia ti, estar contigo. ¿Y qué significa eso de domesticar?, le pregunta. Eso significa crear un vínculo, crear lazos. Quiero leerles esta parte, citarlo del libro, acerca de cómo es que le pide este zorro ser domesticado. Le dice: efectivamente, verás, le dice el zorro, tú para mí todavía no eres más que un niño al igual que otros 100.000 niños, y no te necesito. Tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros. Es algo común. Pero si me domesticas, tú serás para mí mi único en el mundo, y yo seré para ti único en el mundo. Mi vida es monótona, pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de luz. Reconoceré el sonido de tus pasos, que serán distintos de todos los demás. Los otros pasos harán que me esconda bajo la tierra. Los tuyos, en cambio, me harán salir de mi madriguera. Entonces, si me domesticas, será maravilloso, porque el trigo que es dorado me hará recordarte.
El zorro guardó silencio y miró detenidamente al principito, diciéndole: por favor, tómame. Mientras que el Señor no controle y gobierne en nuestras vidas, será un Señor más. Pero cuando Él es el Señor que gobierna los aspectos de nuestra vida, será único para nosotros realmente. Un Señor de señores. Para nosotros será aquel que llene luz a nuestro corazón. Es más, reconoceremos su voz, así como este zorrito reconocería sus pasos. No seguiría a otro, saldría por aquel que lo domesticó. Y de igual manera, hermanos, el término manso praus hace referencia a un animal que ha aceptado el control de alguien más, que ha sido domado, que ha sido domesticado, que ha aprendido a obedecer la voz de su dueño con toda sujeción. Qué gran bendición entonces nos traería si estuviésemos bajo el control en todas las áreas de nuestra vida. Con la ayuda del Señor es posible, no con nuestras meras fuerzas. Para el Señor no hay nada imposible. De modo que manso en este término no es aquel que solamente trata de dominarse a sí mismo, sino aquel que está bajo el control del Espíritu de Dios y que vive de esta manera. Sabemos que seremos glorificados, que le daremos un nuevo cielo y una nueva tierra, pero comienza desde aquí. Es la llenura del Espíritu la que nos lleva a vivir con sabiduría en estos tiempos muy difíciles, a meditar y a comprender lo que Dios desea hacer sobre nuestras vidas, familia, ministerio y sociedad. Al servirle encontramos ese propósito. Por último, la mansedumbre es aceptar en humildad su voluntad. Hemos leído sobre Moisés, a quien el Señor lo puso como líder sobre Israel, sobre el campamento. Su autoridad debería ser respetada, pero su propia familia, los más cercanos a él, lo criticaron, hablaron a sus espaldas de él. Sus propios hermanos, ¿no? Miriam, Aarón, y Aarón siendo sumo sacerdote. ¿Y qué pasó? El Señor salió a favor de Moisés antes de que siquiera estas cosas llegaran al oído de Moisés. Y lo tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra lectura. Aarón llamaría y le hace justicia a su siervo. Y él, ¿cómo habrá reaccionado Moisés? Imagínense el carácter que Moisés tenía. Él, para ser un líder, liderar a este pueblo, no tenía que ser de un carácter fácil. Tenía que imponer autoridad y respeto. Imagínense el carácter. Sin embargo, cuando él se entera de esto, no le niega el interceder por su hermana, sino que al contrario, en el versículo, después de escuchar en el versículo 11, ¡ah, Señor mío! No le dice hermano, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado, lo que hemos hecho es una locura. No pensamos en lo que hicimos, hemos pecado. El versículo 13, la respuesta de Moisés es clamar al Señor. Ni siquiera le dice, hermano, ya está bien, te perdono, voy a orar por ti. Se dirige al Señor de frente y le dice, Dios mío, te ruego que la sanes. Fíjense este carácter manso, que sabe tener este dominio propio, que se sujeta a la voluntad del Señor, sabiendo de que el liderazgo no iba a ser fácil, sabiendo que en el ministerio muchas cosas iban a salir un poco, incluso mal, ¿no? Por eso, confiemos en el Señor, confiemos en su buena voluntad en los momentos difíciles para nosotros. Hay un proceso difícil que estamos pasando en estos momentos, que con mansedumbre, es decir, con humildad, aceptemos la buena voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere darnos un buen testimonio de su obra en nosotros cuando confiamos en Él, a pesar de cualquier circunstancia. Bien, queridos hermanos, les invito a orar. Amado Señor, te agradecemos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por querer que nosotros
reflejemos, mostremos al mundo y para con nuestros hermanos un carácter manso. Te agradecemos, Señor, mucho porque tú deseas pastorearnos y que también ayudemos a otros con un carácter manso y aceptable, comprendiéndolos, guiándolos. Te agradecemos porque no solamente de esta manera, sino que también deseas que tengamos un dominio propio bajo la influencia de tu Espíritu Santo, confiando y entregándonos a ti. Esto es posible. Señor, domínanos, dónanos. Hay muchos aspectos en nuestra vida que somos rebeldes: la lengua, los ojos, la manera de pensar. Corrígenos, Señor. Oramos también, Señor, para tener esta disposición humilde de aceptar tu voluntad, cualquier proceso sobre nuestras vidas, aún doloroso o difícil que sea, desde una ofensa leve hasta una carga fuerte en la salud. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.